Late fuerte corazón, late joven. Y cuando bailas y te sacudes, cuando me miras así, mi corazón no para de reír. Es un corazón latino, es mi corazón andino. Una misma tierra nos abraza, el mismo cielo nos cobija. Andino, caribeño, pacífico, amazónico. Tú eres de aquí, puedes estar allá. Aquí, allá, más allá. Mismos derechos, misma oportunidad. Comunidad Andina, esta es mi tierra, esta es mi casa. Late fuerte corazón, late joven. Y cuando bailas y te sacudes, cuando me miras así, mi corazón no para de reír. Es un corazón latino, es mi corazón andino. Una misma tierra nos abraza, el mismo cielo nos cobija. Andino, caribeño, pacífico, amazónico. Tú eres de aquí, puedes estar allá. Aquí, allá, más allá. Mismos derechos, misma oportunidad. Comunidad Andina, esta es mi tierra, esta es mi casa. Late fuerte corazón, late joven. Y cuando bailas y te sacudes, cuando me miras así, mi corazón no para de reír. Es un corazón latino, es mi corazón andino. Una misma tierra nos abraza, el mismo cielo nos cobija. Andino, caribeño, pacífico, amazónico. Tú eres de aquí, puedes estar allá. Aquí, allá, más allá. Mismos derechos, misma oportunidad. Comunidad Andina, esta es mi tierra, esta es mi casa. Late fuerte corazón, late joven. Y cuando bailas y te sacudes, cuando me miras así, mi corazón no para de reír. Es un corazón latino, es mi corazón andino. Una misma tierra nos abraza, el mismo cielo nos cobija. Andino, caribeño, pacífico, amazónico. Tú eres de aquí, puedes estar allá. Aquí, allá, más allá. Mismos derechos, misma oportunidad. Comunidad Andina, esta es mi tierra, esta es mi casa. Muy buenas noches, amigos y amigas. Gracias por ser parte de los ciclos de conversatorios virtuales a través de Facebook Live de migración. Es un gusto para nosotros poder compartir una noche más, una semana más con cada uno de ustedes para reflexionar, para poder conversar, dialogar y también construir conocimientos a través de lo que sucede con las personas o familias que realizan estos procesos migratorios. El tema del día de hoy que vamos a abordar dentro de los ciclos Migración Internacional, Desaparecidos en Procesos Migratorios en Tránsito, y para ello quiero dar la bienvenida a nuestra moderadora del día de hoy. Ella es Claudia Gallardo, es responsable nacional de protección e incidencia de Cáritas Ecuador. Un gusto, Claudia, muchas gracias por ser parte de esta construcción. Adelante. Te toca, Claudia. Adelante. Que ya viene, este es un encuentro de varios encuentros que se vienen llevando adelante. Les voy a presentar hoy a nuestros dos panelistas invitados. Tenemos por un lado a Luis Carlos y a Johnny. Les voy a contar un poquito de cuál es su experiencia y su trabajo, ¿sí? Luis Carlos es politólogo especialista en gobiernos y gestión públicas territoriales. Durante 12 años ha trabajado en diferentes lugares de Colombia en procesos de construcción de paz territorial, planeación participativa e incidencia política, acompañando a población víctima de conflicto armado, desmovilizados y entidades del Estado.
En los últimos 6 años, su trabajo se ha enmarcado en procesos de incidencia multinivel a dinámicas de movilidad humana forzada en América Latina y el Caribe. Actualmente se desempeña como coordinador del área de migraciones forzadas y refugio en una consultoría para los derechos humanos del desplazamiento CODES, coordinado por la Coalición de Movilidad Humana de las Américas ante la Asamblea General de la OEA y editor de la revista Frankenstein. Bienvenido, Luis Carlos, te cedemos la palabra y muchas gracias por participar de este espacio. Hola, muchísimas gracias, Claudia. Buenas noches para todas las personas que nos acompañan en este momento. Un especial saludo también a los organizadores, a todas las personas también que hacen parte pues, de la Red Clamor Capítulo Ecuador, del Servicio Jesuita de Refugiados Ecuador. Un saludo muy especial, pues durante algunos años estuve como coordinador del área de incidencia para el SJR-LAC. Entonces, pues les conozco ya y conozco a varios de pronto están aquí conectados. Entonces, pues para dar inicio, entonces tenemos tiempo contado, ¿cierto? Son 14, entonces voy a tratar de ser cumplido con el tiempo. Voy a compartir pantalla. Ustedes me confirman, por favor, si están viendo. Se ve perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, pues, como me han pedido, y pues como les digo, muchísimas gracias por invitarme a este espacio, un espacio muy importante sobre ciclo de conversaciones sobre movilidad humana. El tema pues que les quiero compartir esta noche es el de migrantes desaparecidos y pues lo subtitulo de alguna manera Fronteras de Nadie. Y pues ya les comentaré por qué un poco. Entonces, para iniciar, quisiera pues que pudiéramos abordar primero como desde lo más grande o global hacia ya lo particular. Primero que todo, mostrar unas cifras que son muy preocupantes y que pues fueron publicadas, o bueno, que son publicadas año por año por las Naciones Unidas, específicamente por ACNUR, en su informe de tendencias globales. Esta es la cifra más reciente de personas desplazadas en el mundo, 82.4 millones, algo así como el 1% de la población mundial. Pero esta cifra es una cifra que es bastante preocupante porque viene subiendo, o por lo menos año tras año, durante la última década ha venido en aumento. Estamos hablando de millones de personas en todo el mundo que se ven obligadas a salir de sus países de origen buscando protección. Y las razones son múltiples, pero estamos hablando en términos generales de violaciones a los derechos fundamentales, a los derechos humanos, que no les permiten contar, digamos, con las garantías para continuar con sus proyectos de vida y se ven obligadas entonces a pedir refugio o a buscar o en otros lugares del mundo, pues protección que no encuentran en sus territorios. Para tener en cuenta aquí que de toda esa cantidad de personas que están en el mundo, y como ustedes pueden ver aquí en la gráfica, entonces vemos que la mayoría, el 86% de los que son acogidos, de las personas, son acogidas en países de desarrollo. Entonces, la mayor carga está recayendo en los países que están en vía de desarrollo, países como Ecuador, como Colombia, como los países latinoamericanos, son quienes más reciben y acogen a estas poblaciones, a estas personas desplazadas o que están en procesos de movilidad humana forzada. También hay que tener en cuenta que el 73% de estas personas provienen de países vecinos o de una misma región. Entonces, esto da cuenta un poco también de lo que podemos observar a diario en medios de comunicación, lo que pasa en nuestra región, en Latinoamérica y el Caribe. Y pues muchos digamos que los países que más han tenido esa, digamos, acogida, entre esos está un país latinoamericano que es Colombia, con un poco más de 1.7 millones de personas, estas personas principalmente de nacionalidad venezolana. ¿Cuál es la situación? Para poder comenzar a hablar de este tema de lo que tiene que ver con la desaparición y de migrantes, hay que plantearse primero lo que les comentaba, cuál es la situación global, y es una situación muy preocupante que va creciendo, pero también hay que tener en cuenta el contexto de nuestra región. Las fronteras en Latinoamérica son fronteras que, en comparación a las de otros países del mundo, son fronteras extensas. También tenemos que son fronteras usualmente porosas, con gran número de pasos irregulares, o lo que llamamos en el caso de Colombia como trochas. Bueno, aquí hago un paréntesis, no les había comentado, yo les hablo desde Bogotá, Colombia, entonces un poco también para que se contextualicen porque también hago referencia a veces, sobre todo el caso colombiano.
El control y presencia de redes criminales es histórico y ha estado presente en las fronteras de Latinoamérica y bueno, en muchos países del mundo. Tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, contrabando, tráfico de narcóticos y armas son los flujos que se manejan en estas zonas o en estas partes de los países. Poca presencia integral del Estado. Nosotros evidenciamos históricamente que la presencia de los estados en las fronteras usualmente es una presencia policiva, una presencia que está enfocada desde un punto de vista de securitista y militar, pero no hay una presencia integral que abarque pues una institucionalidad que proteja y que garantice los derechos fundamentales tanto de las comunidades de acogida como de las personas que están en tránsito. Y por eso también vemos que las comunidades están en condición de pobreza. Entonces, estos son los factores que lamentablemente alimentan estas situaciones, como por ejemplo lo que tiene que ver con la desaparición de personas que están en procesos de tránsito o en procesos de movilidad humana forzada, que usualmente estamos hablando de personas con condiciones de vulnerabilidad. ¿Cuáles son los flujos que tenemos migratorios en el continente? Digamos que ya pasamos a lo global, Latinoamérica y el Caribe, ahora un poco aterrizando hacia Sudamérica. Cuando hablamos de flujos migratorios, pues nos vamos enfocando principalmente en la movilidad humana forzada, ¿no? La movilidad humana es muy extensa, abarca muchos ámbitos, pero la movilidad humana forzada es la que nos preocupa más. En el caso, digamos, de nuestro continente, tenemos principalmente, históricamente, los flujos de población de nacionalidad cubana, población haitiana, colombiana, por todo el tema del conflicto armado interno, pero en los últimos 5 o 6 años hemos tenido también, de alguna manera, esta avalancha de personas de nacionalidad venezolana que se han visto obligadas a salir por consecuencia de todo este efecto de la emergencia humanitaria compleja que viven allá. Pero además de eso tenemos pues otras nacionalidades. En un mundo globalizado como el que estamos actualmente, pues no solo nos llega el impacto de lo que ocurre en nuestro continente, sino también de lo que ocurre en otros países, y tenemos también flujos extracontinentales. Personas pertenecientes de República Democrática del Congo, de Ghana, Senegal, Pakistán, Mali, Guinea, Gambia, Somalia, Yemen, Angola, Afganistán, Camerún, Sierra Leona y Togo, entre algunas otras nacionalidades extracontinentales, llegan a Sudamérica muchas veces buscando pues, las rutas hacia lo que es Centroamérica, y posteriormente su deseo es poder llegar a Norteamérica, en lo que pues yo denomino mal llamadamente sueño americano. Y digo que no es sueño americano porque nadie se va de su país simplemente por el deseo de irse a buscar a vivir en Estados Unidos. Es muy distinto que una persona tenga que ir, una persona, por ejemplo, como yo, desee vivir en Estados Unidos y tener un mejor condiciones de vida, teniendo en cuenta que yo tengo, pues, digamos, un cierto nivel o ciertas facilidades de viajar, que una persona como estos países que está en riesgo su vida y lo único que ve, digamos, como escapatoria es poder llegar a un país como Estados Unidos. Por eso esto del sueño americano, que muchas veces hablan en medios de comunicación, lo pongo muy en comillas. En Latinoamérica y el Caribe, digamos que como ustedes veían, todo esto no es de ahora, viene desde hace mucho tiempo, pero el tema de Venezuela, sobre todo la gente el éxodo venezolano, es el que ha, digamos, de alguna manera evidenciado, ha mostrado, ha quitado ese velo de alguna manera para la mayoría de la gente sobre el tema de la movilidad humana forzada. Aquí vemos algunas cifras, y en las cifras mundiales Ecuador está en el 5º lugar en el caso, digamos, de población como país receptor de población venezolana. El primero es Colombia, tenemos a Perú, que también es un país de la región latinoamericano, Estados Unidos, Chile también, que es latinoamericano, y Ecuador. Entonces, vemos aquí también la gran cantidad en este momento las cifras hablan en el mundo de 5.7 millones, en Latinoamérica, el Caribe son 4.6 millones de personas de nacionalidad venezolana que, dadas las cifras oficiales, nos dan cuenta del flujo tan fuerte que ha llegado. A diferencia de las otras nacionalidades que no ha sido gota a gota, y eso ha hecho que esté invisibilizado de alguna manera. Pero en el caso de las desapariciones, bueno, ya enfocándonos, cayendo un poquito en el tema de las desapariciones. Desde Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES, es una ONG que ya tiene prácticamente 30 años. Su trabajo básicamente se ha enfocado en el tema de
del desplazamiento y de los efectos del conflicto armado colombiano en el territorio colombiano, en la población, pero pues también hemos estado presentes frente a lo que ha ocurrido frente a otros desplazamientos de otras nacionalidades. Para el año 2019 y 2020, y para este año se ha hecho un monitoreo frente al tema de las graves violaciones a población venezolana en Colombia. Y una de las dimensiones que se estudió, que se le ha hecho, digamos, un monitoreo, es el tema de la desaparición de población de nacionales venezolanos en Colombia. Aquí vemos las cifras del 2015 al 2020. Tengamos en cuenta que el 2020 estuvimos en pandemia y que además de eso tuvimos una cierre de fronteras, algo inédito, digámoslo, en la historia reciente del mundo, fue el tema de la cierre de fronteras, que de alguna manera no frenó las migraciones, pero sí, digamos, que generó ciertas situaciones que han demandado, digamos, la atención de los estados y también de la cooperación internacional y de la sociedad civil. Podemos observar cómo a medida que ha aumentado el flujo de población venezolana, también ha aumentado exponencialmente el número de personas que han sido desaparecidas. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? Este no es un tema que se hable mucho. Y esto también tiene que ver, en principio, porque en sí el tema de la movilidad humana ha estado hasta ahora, digámoslo de alguna manera, ha pasado de agache, no ha sido suficientemente posicionada en la agenda pública nacional en cada uno de los países y a nivel regional o internacional. Pero ¿qué ocurre? Existe, a pesar de estas cifras que les acabo de mostrar, que son cifras que tomamos desde Instituto Nacional de Medicina Legal, desde entidades oficiales del Estado colombiano y desde las plataformas de monitoreo que hacemos, pues nos muestran que hay un serio subregistro frente a lo que está pasando. ¿Y por qué hay un serio subregistro? Tengamos en cuenta las condiciones en las que las personas en movilidad humana cruzan las fronteras. Primero estamos hablando de personas que al salir de sus países desconocen o no, digamos, no tienen el conocimiento frente a los canales o hacia las instituciones con las que pueden acudir a la hora de necesitar protección. También por las condiciones en las que ellos salen y por las razones por las que ellos salen, existe la desconfianza. Existe también temor de sufrir represalias por parte de actores armados a la hora, digamos, de denunciar. Aquí hay que ver un fenómeno y es que digamos que las desapariciones, como ustedes pueden ver aquí en este mapa, no solo se dan en las fronteras, se dan también dentro de los países, se dan en las ciudades capitales, pero muchas veces las personas, como les digo, no conocen de sus derechos, desconocen las rutas, entonces también muchas veces estas personas en estos flujos, por ejemplo los caminantes, son personas que no tienen un doliente o alguien que ponga una denuncia, entonces si la persona desaparece, no hay quien dé aviso, entonces puede que nunca se sepa si la persona realmente llegó a su lugar de destino o si realmente salió, entonces queda esa incertidumbre. También las personas, si son grupos y alguien desaparece, además de las desconfianzas que hay, desde el desconocimiento, está el temor de acercarse a las autoridades y de pronto ser deportados, y sumado a ello, pues las barreras de acceso a la justicia que se dan, digamos, en sumatoria por todo esto que acabo de mencionar. Voy a tomar algunos ejemplos. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, en este momento en la frontera colombo-panameña. Esta es una frontera, digamos, de las fronteras más peligrosas del mundo, si no la más peligrosa del mundo, por sus condiciones geográficas, pero también por las dificultades que hay a nivel institucional allá. En este momento hay aproximadamente represadas unos 20,000 personas de diferentes nacionalidades, principalmente de ellas haitianas, pero hay de otras nacionalidades, venezolanas, incluso hasta se puede decir de colombianos, que a veces huyen del conflicto armado que persiste aún, pese a todo lo que ha sido un proceso, pero del proceso de negociación y luego firma la paz con uno de los actores armados, que fue las FARC. Entonces persiste todavía la salida de estas personas. Esta es una frontera súper peligrosa donde las personas se exponen y exponen su vida, pero donde vemos también que son unos flujos muy complejos en cuanto a la respuesta que debe haber, porque aquí tenemos niños, niñas, mujeres, muchas de ellas también en gestación, hombres, entonces es un flujo mixto donde encontramos personas con necesidad de protección internacional, muchas de ellas vienen también de, como les decía, de países lejanos, no manejan a veces el idioma y todas estas barreras entonces hacen que sean propensas a desaparecer y prácticamente pues nunca saber qué ocurrió con ellas.
Aquí pues tengo algunas titulares de prensa. Como les digo, esto no es nuevo, esto ya tiene muchos años, en el caso, por ejemplo, de esta frontera, donde se hablan a veces de 10, de 12 o 15 personas desaparecidas, a veces se encuentran los cadáveres. Por ejemplo, aquí esta noticia fue el mes pasado, donde se encontraron 12 cadáveres y se decía que posiblemente eran haitianos, pero no se sabe todavía bien, digamos, el origen de estas personas. Y esto pues por las razones que les decía, porque muchos de ellos están bajo el control de redes o de actores armados que pues aprovechan, se lucran de todo esto, y pues en últimas, dentro del abandono que tienen estas fronteras, pues es muy fácil desaparecer. Eh, bueno, no sé si voy muy rápido, pero bueno, aspectos que considero que se deben trabajar. Primero que todo, hay que decir que se debe fortalecer mucho más las sinergias entre organizaciones gubernamentales y de sociedad civil frente a estos temas. Que digamos que hay que decir que la sociedad civil siempre ha estado presente, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica o las organizaciones de fe, han estado siempre presentes trabajando estos temas, pero hay que fortalecer ese relacionamiento, diálogo de estas organizaciones de sociedad civil junto con organizaciones gubernamentales. También se debe hacer una pedagogía sobre los derechos de la población refugiada e migrante, una pedagogía general, tanto para las autoridades, porque muchas veces se da, digamos, el caso de que las mismas funcionarios públicos a veces hasta desconocen cuáles son, digamos, los derechos y los protocolos para atender a la población, como para las mismas, para otros actores que están presentes en el territorio. La difusión y pedagogía sobre rutas de atención y denuncia para la población, digamos, en movilidad humana forzada. Como les decía, esa es una de las barreras por las cuales se dan estas situaciones, y ante el desconocimiento de las rutas, de a quién acudir, de sus derechos, pues entonces ocurre que pues queda invisibilizado este fenómeno. También hay que construir estrategias de prevención, de protección y autoprotección. Por ejemplo, en el caso de CODES hemos estado trabajando estos temas, buscando generar sobre todo herramientas de prevención, protección, autoprotección, para que tanto que lo conozcan las comunidades de acogida como la misma población que está en condición de movilidad humana forzada, para que ellos puedan identificar los escenarios de riesgo o las situaciones que pueden presentarse. Aquí vemos, como les mencioné, el tema de la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, que se entrecruzan entre ellos y con otros tipos de criminalidad. Entonces es muy importante por lo menos tratar de generar temas de prevención dentro de los territorios y con la población que está en tránsito o migrando forzadamente. El tema de la presencia integral de los estados en las regiones fronterizas. Hay que romper un poco con esta perspectiva securitista. Aquí hay que seguir avanzando, tratar de avanzar en temas de incidencia multinivel a nivel nacional, a nivel territorial, a nivel regional, para que se dé realmente una respuesta integral, una presencia integral del Estado en las fronteras, no solo como ocurrió en el momento de la pandemia, que cerraron las fronteras, y en muchos países de la región lo que hicieron fue colocar tanques, colocar soldados, pero no hicieron, digamos, protocolos o estrategias que pudieran estar desde un enfoque de derechos. Aquí también hay que trabajar estrategias de articulación en los territorios fronterizos, y aquí no es solo hablar de las instituciones públicas, sino también de todos los habitantes que hacen parte de los territorios fronterizos. Hablo de territorios fronterizos porque son regiones que son más allá de la frontera que divide esto, son territorios dinámicos donde la población, las organizaciones de sociedad civil, inclusive hasta las personas que están en otros sectores, pueden articularse para poder también identificar situaciones de riesgo donde esté expuesta la población. El protocolo de Palermo también, que es un protocolo que se firmó desde las Naciones Unidas, si no estoy mal, creo que también fue ratificado por Ecuador, por Colombia también, es el protocolo para prevenir, reprimir, sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y la niñez, que son los más afectados en estos temas. Yo creo que es un instrumento que se debe comenzar a fortalecer, lo mismo, o por lo menos que los estados deberían comenzar a cada vez a darle más cabida en sus planes estratégicos a la hora de desarrollar o planear o pensarse qué hacer en los territorios de frontera o en general en los países. También se generó esto los pactos globales, el Pacto Global de Migraciones, el Pacto Global de Refugio, pero el Pacto Global de Migraciones habla sobre unas
migración segura, ordenada y regular. Esto aquí requiere obviamente también un enfoque de derechos y creo que los estados, aunque esto no es un instrumento que obliga a los estados, sí es una base para poder avanzar en temas sobre todo de lo que tiene que ver con una cooperación realmente efectiva, es un enfoque de derechos que pueda contribuir primero a revisar cómo se está atendiendo estos temas de flujos migratorios forzados en las fronteras y cómo poder prevenir que las personas desaparezcan en las fronteras o sean víctimas de otro tipo de violencias. La información de países de origen. Aquí también hay que tener en cuenta de dónde son esas personas, de dónde vienen, por qué salen de sus países, en qué condiciones salen de sus países. Muchos de los gobiernos imponen normatividades a nivel fronterizo, barreras que no les permiten, digamos, o no tienen en cuenta más bien las condiciones en las que estas personas llegan, pero también no solo las condiciones en que llegan, sino el por qué llegan estas personas. Entonces es muy importante tener siempre un monitoreo constante de cuáles son los países donde viven estas personas, cuáles son las condiciones y qué hacen que ellas lleguen hasta acá. Y fortalecer sobre todo los sistemas de protección para las poblaciones con necesidad de protección internacional. Es fundamental que los estados, de cara al contexto que tenemos en el siglo XXI, fortalezca y mejore los sistemas de protección para la población con necesidad de protección internacional. Los derechos humanos son progresivos, hay que revisar qué se puede hacer de más para mejorar la respuesta de los estados con la articulación y el apoyo de otros actores de la sociedad para poder, de alguna manera diezmar, siquiera por lo menos, el impacto de lo que está ocurriendo con los flujos migratorios, sobre todo con las personas que están migrando forzadamente con necesidad de protección internacional y que son víctimas de diferentes violencias, y entonces pues está el tema de la desaparición forzada que se da en los diferentes territorios, que como digo, no es solo en fronteras, también ocurre en las ciudades, los desplazamientos, las desapariciones, las amenazas intraurbanos muchas veces son invisibilizados y pues creo que aquí hay un esfuerzo también que hacer con la academia y la sociedad civil para poder visibilizar más estas situaciones y escalarlas ante las autoridades competentes. Creo que voy a dejar hasta ahí, no sé si aún me queda tiempo o estuve preciso. Muchas gracias, Luis Carlos, bastante cerca del tiempo estuvimos, y gracias por todo lo que nos has aportado. Vamos a continuar, recordarles también a las personas que nos están escuchando que vamos a tener después una ronda de preguntas también sobre lo que están exponiendo nuestros compañeros que muy amablemente han aceptado acompañarnos en estas rondas de conversatorios que se está haciendo en el marco de toda una red de conversatorios que estamos trabajando, que es Nada sobre Migrantes y Migrantes, que es desde la pedagogía migrante, el acompañarnos, pero reconociendo a la migración, a los migrantes, a las personas que migran como los actores sociales y protagonistas de este proceso. Es en ese sentido también recordarles que es en este contexto que estamos llevando adelante esta charla de hoy, que es sobre desapariciones en contexto de migración, ¿no? Y ahora les voy a presentar también a nuestro otro compañero que hoy nos está acompañando, que es Johnny Guambaña, contarles un poquito de cómo es su perfil. ¿Sí? Johnny Santiago Guambaña es periodista desde el año 2002, es redactor y reportero en medios de comunicación locales, ha sido corresponsal en Radio Pública del Ecuador y actualmente trabaja en Diario El Universo en las provincias de Azuay y Cañar. Desde el 2006 lleva adelante el proyecto de podcast, perdón si estoy pronunciando mal, Mote Radio, en donde se abordan diferentes temas sociales, políticos, culturales y de movilidad humana. Adelante, Johnny, muchísimas gracias por tu participación una vez más. Recordarte, tenemos 15 minutos. Recordarle al público que nos esté escuchando, vamos a escuchar las exposiciones, después van a poder ir planteando las preguntas que nuestros expositores del día de hoy nos van a ir respondiendo. Adelante, Johnny, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Cuando me la hicieron no dudé en aceptarla porque creo que el rol de los medios de comunicación es fundamental en el tema de migración. Y yo creo que en los últimos años este tema se ha banalizado demasiado.
y hay que hacer una autocrítica desde los medios de comunicación para tratar el tema bastante más a profundidad, ¿no? Y sobre todo ya dejar de presentar a la migración solamente como un tema de datos, como un tema lastimero. Particularmente acá en Azuay y Cañares, el tema de migración es histórico desde casi la mitad, un poquito más, años 70, 80 en adelante del siglo pasado, se ha dado mucha el fenómeno migratorio y lamentablemente los medios de comunicación nos hemos enfocado únicamente a las tragedias. No hemos presentado, digamos, oportunidades y tampoco hemos criticado, digamos, o planteado a las autoridades qué están haciendo al respecto. Y para hablar de este tema, por ejemplo, yo me quiero trasladar al año 2011. Y bueno, lo bonito del periodismo es que te permite ir a cubrir diferentes contextos, diferentes espacios. Y en el año 2011 tuve la oportunidad de viajar a España, a Madrid, por un evento, y me quedé a vivir con un amigo que migró justamente a Madrid, y fue interesante ver ese modo de vida que llevaban. Una familia entera, él vivía en un piso o departamento, una familia entera vivía en un dormitorio, una familia entera compartía el mismo baño, el refrigerador era compartido, uno no podía tomar cosas del otro porque estaba ya dividido. Es decir, se veía la realidad y eso me permitió también a mí tener un poco más de sensibilidad en el asunto y lo cual trato de aplicarlo en mi trabajo. ¿A qué quiero ir tal vez, con este dato? Y es que muchas veces, en los últimos tiempos sobre todo, el fenómeno migratorio acá en Azuay, digamos, ha sido tomado únicamente con el tema de las salidas, el tema y ahora que sigamos se ha puesto entre comillas de moda, el tema de los desaparecidos en la frontera, los detenidos, los secuestrados, los muertos, pero únicamente, como decimos en comunicación, esto se da por el tema de la guerra del clic, es decir, de que únicamente exponemos imágenes groseras de patrullas deteniendo niños y todo, por tener un like, por tener un clic, por tener un me gusta, por saber que me han compartido, pero digamos, eso es un trabajo bastante banal. He traído algunos videos y cosas que quiero compartir. Y por donde quiero arrancar es el mes pasado, hubo acá en Cuenca un foro nacional de migración que fue anunciado con bombos y platillos por las autoridades. Fueron 2 días de charlas intensas. Vino la fiscal, vino mucha gente y coincidencialmente esa madrugada hubo en Ecuador un operativo anticoyoteros. Y claro, eso fue utilizado por las autoridades en sus discursos, que estamos trabajando por ellos, no sé qué, no sé cuánto, pero todo después se determinó de que únicamente fue un tema o pudimos ser un poco más suspicaces en el sentido de que eso fue utilizado para que, claro, los medios difunden esa información como que el Estado está haciendo algo por nuestras personas. Posterior al evento, pude hacer una breve entrevista al viceministro de Movilidad Humana. Lo voy a poner acá. Justamente porque había una preocupación que era la siguiente, que era, ¿qué está haciendo el Estado? ¿Qué está haciendo el Estado? Creo que no lo puse con audio. ¿Qué está haciendo el Estado? Sí, ahí estoy. Por las zonas, ¿no es cierto? Ya no para pensar únicamente en ese análisis frío. Y la pregunta que se planteó al viceministro de Movilidad Humana, Luis Valles, fue justamente ¿qué hacer por los migrantes, digamos, que no tuvieron éxito en la frontera o decidieron volver? Y la respuesta que obtuvimos es esta de acá.
deportados o regresados vienen con los brazos cruzados. ¿Cómo apoyarles a ellos? Hay varias políticas que con el tiempo se fueron extinguiendo, programa Cucayo, etcétera. Sí, es realmente importante lo que usted dice, ¿no? Primero la asistencia, el momento que salen de nuestros o sea, de países en el exterior, evidentemente, salen asistidos por nuestros consulados. Eso es fundamental, la asistencia en el exterior. Y ya cuando llegan acá, pues ya políticas que, como decía hace un momento, le corresponden a diferentes instituciones, la inclusión económica y la inclusión social, pues al Ministerio de la Producción, al Ministerio de Inclusión Social y evidentemente la Cancillería siempre estará presente también. ¿Hay alguna en específico ahorita? Estamos trabajando justo en las mesas estas que le digo, en los grupos de trabajo, para establecer esas políticas públicas, para establecer. Estamos trabajando en ello, pues de eso se trata, de tener a nuestro alcance ya productos que podamos presentar. ¿En qué para tiempo evitar? más o menos se podría tener algo? No, vamos a trabajar entre hoy y mañana. Hemos presentado un informe que se lo coordinó en la Cancillería con el trabajo de instituciones y también de la academia para que sea una propuesta de trabajo, ¿no? Sí. Un video de 1 minuto con 12 segundos. No sé, la gente que nos está siguiendo en Facebook o ustedes, compañeros, ¿qué hay de claro ahí? Absolutamente nada. Y ese es el objetivo al que debemos llegar como periodistas. No plantearnos únicamente los datos, sino hacer caer en cuenta de que las autoridades no están preocupadas por este tema. Pensar también, ¿no es cierto?, cómo abordar este tema. Usualmente, y esto pasó durante este día lunes, que hubo un hombre en Cuenca, fue asesinado en su propio domicilio. Y la policía se destacó más bien dicho, de que un elemento es clave para descubrir a los presuntos sospechosos. Y era que en el lugar del crimen estaban 2 pasaportes de venezolanos. Y ese tema, ese detalle, digamos, que fue dicho por la policía, fue ensalzado por los medios y tuvo una repercusión terrible en redes sociales, que acusando directamente de ser ellos los culpables, no sabiendo de qué hay excepciones, sin pensar de que todos somos migrantes de una u otra forma. Es decir, los medios de comunicación aquí, particularmente en Cuenca, no pensamos en la trascendencia que puede tener un dato sin previo análisis, sino simplemente se lo lanza. Y aquí hay otro dato que también quiero plantearles a ustedes y que es también algo que ocurrió. Cuando se dio esa redada, ese operativo policial el día mismo de ese encuentro de migración, fue titular entero en los noticieros principales del país. Fue primera plana y fue apertura de noticias. Pero lo que no se dijo posteriormente es de que los coyoteros o los presuntos responsables salieron en libertad. Entonces, como ven, todo esto lamentablemente se va armando una especie de espectáculo que los medios no lo estamos tomando muy en serio. Yo creo, y esta noticia de acá que quiero también exponerles acá, ocurrió hace poquito nada más en Chile, ¿no es cierto? Creo que la mayoría de nosotros lo vimos. Voy a compartir de nuevo acá. Es esta noticia de acá. Colchones y juguetes de venezolanos sin techo quemados tras una marcha contra la inmigración en Chile. Sin duda, esta fue una de las noticias que más llamó la atención por la parte despectiva que ocurrió en ese país. Pero, sin embargo, acá en Cuenca, ¿no es cierto? Y puedo decir también en el periodismo nacional, no se aborda seriamente estas cosas. Muchos se rasgaron las vestiduras, pero, sin embargo, no se hace nada acá, por ejemplo, para apoyar a estas personas, y más bien hubo gente que aplaudía este tema. ¿Cómo tratamos de abordar en el trabajo diario del Universo estos temas? Que es de diferentes maneras. Por ejemplo, esta de acá
nosotros particularmente hicimos, estamos viendo acá, joven azuayo de 21 años llegó a Estados Unidos luego de 7 intentos por cruzar muro fronterizo con coyoteros. Aquí nos logramos contactar con este chico que nos accedió a contar su historia y nos relata la situación. Este es el lugar en donde él salió. Esta pequeña parroquia del cantón Sixic, provincia de la Azuay, llamada Ludo, donde no hay oportunidades. Él cuenta aquí todo lo que tuvo que pasar, ¿no es cierto? Pero sin embargo, este tema pasó, ¿no es cierto? Con esa intención de mostrar los peligros que puede pasar una persona en su intento de llegar. Lo que nosotros tratábamos de hacer es justamente, en la medida de lo posible, generar ese tipo de conciencia que se debía dar, aportar en algo, porque aunque cada uno está libre de salir a donde quiera, sin embargo, lo que queremos plantear es de que hay que tener también esa responsabilidad, ¿no es cierto? Y un tema también que realmente los medios no lo hacen, y es justamente por este tema, como decía hace un momento, de la batalla del clic, es el tema del seguimiento. Aquí en Cuenca, por ejemplo, se dio el caso de los migrantes desaparecidos en la provincia del Cañar que tomaron el barco hacia las Bahamas y estuvieron desaparecidos. De igual manera, fue una noticia, fue escándalo, pero muy pocos medios hicimos y estamos pendientes de estas personas, a sabiendas de que es difícil de que desaparezcan, pero cada cierto tiempo les damos este seguimiento que creo que es fundamental para no presentar únicamente el llanto, para no presentar únicamente la parte, digamos, morbosa de la migración. Y ese es el tema que debemos hacer en los medios de comunicación, porque sobre todo también pensemos de que hay aspectos como las oportunidades que tampoco son resaltadas, digamos, cuando hay un caso, digamos, de éxito, pero sin embargo esto no es tomado de la trascendencia que debería darse como tal. Siempre es importante ver también de que faltan estas políticas de gobierno que deberíamos los medios de comunicación o debemos los medios de comunicación siempre estar insistiendo en aquello. Y por ejemplo, nosotros también con el paso del tiempo y por las diferentes coberturas realizadas, se ha destacado, digamos, se ha insistido en el tema de que, por ejemplo, el coyote llega a donde la autoridad no llega. Y eso es un tema histórico. A pueblitos como Ludo llega el coyote, pero no llega la autoridad a prevenir o a plantear alternativas de desarrollo. Y como ustedes pudieron escuchar al viceministro de Movilidad, sin duda acá no hay nada concreto al respecto. Es decir, los migrantes, y eso quedó publicado también en la nota que pusimos, están totalmente desprotegidos al llegar acá. Entonces, por ahí yo quiero plantear también esta reflexión para que quede sobre todo flotando en el tema de los medios de comunicación, que el tema no va a pasar, el tema está saliendo. Yo mismo tengo una vecina que acaba de salir porque acá no encuentra trabajo, pero sin embargo los medios de comunicación debemos de ser más autocríticos, de repensar más lo que escribimos y no únicamente estar poniendo en el Twitter videos que nos llegan, que nos mandan, exponiendo cadáveres, exponiendo gente debajo de los rieles, como si eso fuera, digamos, lo más responsable. Por último, también pensemos de que los migrantes son personas que tienen dignidad y no merecen ser expuestas de esa manera por los medios de comunicación masivos y redes sociales. Ese es el intento que se trata de hacer, generar también conciencia, porque los medios de comunicación, los periodistas, no estamos preparados. Creo que la vanidad y el ego de los medios de comunicación nos hacen también pensar
de que tenemos la libertad para quitar la dignidad de la gente, exponiéndonos en las situaciones tan feas por las que pasan, en una camioneta, debajo de un tren, etcétera. Eso es romper con la dignidad humana de las personas y muchas veces nosotros no lo tenemos, y lo que queremos es siempre desde este espacio o de los diferentes espacios que nos plantean llegar a ese tipo de conciencia de que el ser periodista no nos debería quitar el hecho de ser seres humanos y seres personas, y de ser personas y cuestionar siempre el poder y hacerles quedar en público lo que no tienen para nuestros compatriotas. Muchas gracias, Johnny, por tu intervención. Gracias por tus palabras. Antes de continuar con la ronda de preguntas del público, hacerles un par de consultas. Por un lado, Luis Carlos, preguntarte, tú nos hablabas un poco de las barreras que existen, ¿no? De estos subregistros que existen para la identificación de las personas desaparecidas en frontera. Nos nombraste varias barreras, pero yo quería consultarte también si de verdad existen protocolos institucionales a través de los cuales se hacen estas denuncias de desaparición, ¿no? Si existen mecanismos, si tú conoces si los países tienen, no sé si me escuchaste, creo que te veo con cara de... No, justo qué pena, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, lo que te preguntaba es, tú nos hablaste de que existen subregistros con respecto a las desapariciones, hablamos un poco nos hablaste de las barreras que existen también para denunciar las desapariciones cuando ocurren esto en frontera, ¿no? Pero también me surgía una pregunta a partir de eso, si es que de verdad existen mecanismos a través de los que yo puedo denunciar, mecanismos específicos me refiero, no especializados, cuando se trata de desaparición en contexto de migración, en cruce de fronteras. Si tú conoces si los países tienen estos mecanismos, que entiendo yo deberían ser mecanismos internacionales, deberían ser multilaterales, binacionales, etcétera, pero si existen estos mecanismos, entonces sí, de verdad, este no acceso son barreras que van vinculada a la desinformación, o tal vez en los países no existen mecanismos concretos y especializados cuando se trata de desapariciones en contexto de migración en frontera, ¿no? Porque muchas veces, un poco escuchándole a Johnny también, hemos visto varios casos donde no hay autoridad que dé respuesta, digo, es Policía Nacional, si existen estos mecanismos internacionales cuando se trata de desapariciones, porque también nos hemos encontrado muchísimo que muchas veces son las organizaciones, ONGs, sociedad civil, que se organiza para restablecer contactos, para hacer búsquedas cuando se tratan de esto. Entonces, que nos cuentes un poco si existen estos mecanismos, si tú los conoces, especializados y específicos me refiero, ¿no? En contextos de migración y de cruce transfronterizo. Pues mira, en principio, en cualquier país uno supondría, ¿no? La lógica, digamos, del racionamiento, en principio, cualquier Estado en su institucionalidad debería ofrecer a las personas presentes en su territorio los mecanismos para denunciar una desaparición, independientemente de la nacionalidad de la persona, independientemente de si la persona está en condición migratoria regular o irregular. Es decir, si yo estoy en Ecuador por alguna razón, de pronto con algún amigo o algún familiar y alguno de ellos desaparece, en principio se supone que el Estado ecuatoriano debería tener ya unas instancias, un mecanismo para que yo, de ecuatoriano o colombiano, de cualquier lado, yo pueda ir y interponer una denuncia porque un ser querido o un conocido, un amigo desapareció. Eso por un lado. Entonces creo que ahí también hay que ver qué tanto la gente conoce por ejemplo, en Ecuador mismo, hablar con la misma gente, la gente sabe a dónde acudir. Si, por ejemplo, no sé, en Tulcán o en Esmeraldas, no sé, o en Quito alguien desaparece, no. Una buena pregunta es comenzar. Las mismas personas de la comunidad de acogida del territorio conocen, por ejemplo, en una situación de desaparecimiento, si hay una línea donde llamar. Eso por un lado. Pero ahora con lo que tú mencionas, específicamente en fronteras, ¿qué mecanismos hay? Pues yo honestamente, y para el caso, digamos, de nuestros países, no estoy muy seguro que haya mecanismos. Y te lo digo por un ejemplo muy sencillo que inclusive ocurrió hace un mes. El gobierno colombiano anunció que iba a abrir la frontera con Ecuador y la frontera con Panamá. A las horas salió un comunicado de Ecuador y uno de Panamá diciendo cómo así que va a abrir la frontera.
a qué horas me preguntó a mí. Entonces ya eso evidencia que no hay ni siquiera una comunicación real, inclusive para un tema tan delicado como después de la pandemia, abrir las fronteras. Entonces yo creo que no podría decir específicamente en este caso, digamos el de Colombo ecuatoriano, si hay un mecanismo, debería haberlo. Sé que hay unas mesas, por ejemplo, a nivel fronterizo, binacionales, que a veces se reúnen para conversar temas, pero no estoy muy seguro realmente si se están tocando aspectos como este. ¿Qué pasa con las personas desaparecidas? ¿Qué protocolo hay cuando una persona, por ejemplo, cruzando Esmeraldas, desaparecen, independientemente de la nacionalidad, cruzando de Colombia hacia Ecuador? Hay un mecanismo para poder revisar la situación desde el mismo lugar de origen, desde el país donde cruzó la persona. Entonces yo creo que por eso aquí mencionaba que el tema de fortalecer el trabajo y la articulación de los territorios, no solo a nivel institucional, sino también de todos los actores, es fundamental para tener en cuenta esto. Y por esto también la pedagogía frente a los mecanismos y las herramientas. Valdría el ejercicio preguntar, hacer una encuesta, por ejemplo, en eso, en fronteras. ¿Sabes a dónde llamar si alguien desaparece? Entonces uno mismo puede darse cuenta realmente si inclusive la gente del mismo territorio tiene las herramientas en caso de presentarse una situación de eso. Y ahí es donde, obviamente, esos vacíos son los que aprovechan los actores, como las redes de trata y todo eso, porque donde no está el Estado, pues sí hay otros que sí llenan ese vacío y normalmente no son personas de buena fe, que son quienes se aprovechan de esta situación. Y una cosa muy importante, ya para cerrar esta pregunta, y es la situación de quienes están saliendo, ¿no? Y ahorita es una situación muy delicada, y los flujos ahorita se están presentando sobre todo de mujeres y de niñez. Entonces se está viendo, por ejemplo, en el caso colombiano, no estoy muy seguro, no podría hablar desde otros países, pero el tema de niñez no acompañada. ¿Qué pasa con esa niñez no acompañada? Porque ellos están todavía aún más expuestos a estas situaciones. Entonces también aquí se requiere también un enfoque que pueda atender estas diferencias o estas diferentes poblaciones que están en riesgo, ¿no? No es, obviamente los hombres también, las mujeres, pero la niñez también, la población LGTBI también está inmersa en estas dinámicas. Muchas gracias, Luis Carlos. Johnny, también un poco escuchándote lo que nos estabas hablando, tú por un lado proponías hacer un trabajo y un seguimiento de cuáles son las políticas públicas, ¿no? Con respecto a temas de migración y de inclusión. Por ahí algo que me surgía a mí una duda es cuando se habla de las personas de la migración, comúnmente en el ámbito periodístico, tienes como dos alternativas, o desde una mirada de la criminalización de personas migrantes, y después tienes otra mirada, en cambio, que es la que tú nombrabas, ¿no? Imágenes de cuerpos, de personas golpeadas, incluso de mutilaciones, digo que ya en cambio van el otro lado. Por un lado te los criminalizo y por otro lado en cambio te los revictimizo, porque además de lo que ya les está ocurriendo, yo los muestro de una manera violenta, porque no encontraría otro término. Pero ¿cuál crees tú que serían los aspectos a tomar en cuenta cuando vamos a hablar de vidas migrantes, ¿no? Porque son vidas de personas, son seres humanos más allá de la cobertura de la noticia. ¿Desde qué aspecto crees tú que se debería trabajar estas temáticas para no dejarlas de lado? Porque es importante hablarlo, porque es algo que está ocurriendo, pero cómo ser respetuoso, cómo hacerlo desde un enfoque de derechos humanos. El principal punto que yo considero desde la perspectiva periodística, sobre todo también porque sé que un medio de comunicación, un periodista o una red social es tan influyente en un tema y puede convertirse en un líder de opinión, por decirlo así. Lo primero que debemos hacer es quitarnos este chip en la cabeza, los periodistas, de que al tener más seguidores, al tener más clics, soy mejor. ¿Y cómo logro eso? Exponiendo a las personas sin tomar en cuenta su dignidad. ¿Por qué? Porque la persona por naturaleza, digamos, se atrae a ese tipo de situaciones. Si tratáramos los temas desde una perspectiva más, digamos, sociológica,
entender un poco mejor la dinámica económica que pasa y pensar por qué sale la gente, por qué sale, como decía Luis Carlos hace un momentito, esa niñez no acompañada, podríamos abordar y entender y tratar de apoyar de alguna manera. Pero si nos limitamos únicamente a sacar los familiares de los migrantes haciendo el cliché televisivo que ustedes lo podrán ver aquí en Ecuador de la persona poniendo la velita en la foto del desaparecido, yo creo que haríamos una mejor labor. No únicamente ir a grabarlo con el momento que está llorando. Y, por ejemplo, cuando existe esta película peruana muy buena que se llama Tinta Roja, en la cual el fotógrafo hace que la señora llore intencionalmente para tomarle la mejor foto y que venda. A eso estamos llegando los periodistas abordando el tema de migración, yendo únicamente a esa parte lastimera, pero sí deberíamos ser un poco más preocupados por nuestro trabajo y abordar y pensar de que las personas que se quedan, las que están en tránsito y las que llegan allá son gente de derechos, son gente de dignidad y hacia allá deberíamos llegar, no únicamente en abrir los titulares, en tener más clics, es decir, plantearnos desde esa perspectiva, ser más profesionales y menos amarillistas. Tal vez me estoy yendo contra mi propio gremio, pero creo que también hay que hacer una buena autocrítica al respecto. Tenemos que ser más pensantes al momento de escribir, redactar o publicar en redes. Muchísimas gracias, Johnny, Luis Carlos. Vamos a hacer una rondita de preguntas muy corta, porque este tema ha sido súper interesante y nos estamos excediendo ya en el tiempo. Lastimosamente tenemos estas limitantes, entonces les voy a hacer una rondita de preguntas, pedirles que hagamos las respuestas súper concretas, porque si no ya nos van a cortar. Esta pregunta va para los dos, ¿no? Son dos preguntas, yo lo voy a hacer en una. Sería, ¿cuáles son las fronteras más peligrosas de tránsito para los migrantes latinoamericanos y centroamericanos? Y sería la una. Y la otra, que también va conectada, ¿cómo trabajar temas de prevención en las zonas fronterizas de mayor riesgo cuando las bandas organizadas intimidan a la población de esas zonas? Entonces, pedirle que nos respondan también rapidito porque se nos está terminando el tiempo. Luis. Bueno, pues como les mostré, la frontera colombo-panameña de hecho creo que es la más peligrosa del mundo, porque por sus condiciones geográficas, climáticas y el abandono estatal. O sea, prácticamente, de hecho, ya ahí no hay... la carretera que conecta toda la Panamericana, creo que es el nombre que conecta todo el continente, justo en ese punto es donde no existe carretera, no existe nada. La gente atraviesa, llega a Capurganá y ahí se mete directamente en la cepa más densa y húmeda y más terrible del mundo. La frontera obviamente también es sur de México y la frontera sur de Estados Unidos, me han dicho las dos fronteras de México, tanto norte como sur. Por un lado, en Estados Unidos, pues también algo de lo que mencionaba Johnny, a veces también se encuentran actores que están ahí cazando migrantes o están también los coyotes. Del lado de Tapachula, la parte sur también es muy, muy complicada. Creo que, bueno, de alguna manera puede ser también la frontera colombo-venezolana, son más de 2.200 kilómetros, como os digo, súper difíciles, donde son muy porosas. Entonces creo que esas son como las fronteras, pero la generalidad de Latinoamérica es eso, que son porosas y la ausencia de una presencia integral del Estado, lo que favorece precisamente que, y aquí voy a la siguiente pregunta, se estén estos actores. Claramente es muy difícil hablar sobre todo cuando pueden haber amenazas, ¿no? Y eso es una de las mismas barreras que evidencia el por qué hay una falta, digamos, de denuncia o un subregistro, ¿no? Porque las mismas personas que son afectadas tienen miedo de la represalias que puedan hacer, y pues puede ser una prueba, obviamente, pero ustedes saben que por el tema de la globalización hoy inclusive tenemos medios como este para hacer prevención y hacer difusión, por ejemplo, a este espacio, ¿no?
personas no solo en Ecuador, sino en todo el continente o en todo el mundo pueden acceder a espacios como estos de manera virtual. Pero yo creo que por eso es importante la articulación. Claramente si lo hace solo una organización va a ser pues más peligroso o inclusive también su nivel de incidencia de alcance no va a ser tan alto, pero si se logran fortalecer los espacios de articulación y ojalá pues también que eso esté en vía también con una articulación con institucionalidad, eso va a permitir que se puedan generar más procesos de articulación en pro de la prevención y la autoprotección y hacer uso de todos los canales posibles, tanto el presencial, talleres, herramientas que se puedan brindar como lo virtual, ¿no? Por ejemplo, los medios de comunicación, yo les mencionaba ahí, son fundamentales. Por medio de los medios de comunicación alternativos, oficiales o no oficiales, se pueden hacer este tipo de cosas y pues bueno, creo que la ventaja de la tecnología hoy nos brinda más posibilidades. Muchas gracias, Luis. Johnny, creo que ahí te lanzaron la pelota ahí del papel de los medios de comunicación también para esta pregunta que nos decía, ¿no? Cómo trabajar temas de prevención en zonas fronterizas de mayor riesgo, donde muchas veces es la delincuencia organizada, digamos, que intimidan a la población. Un poco tu reflexión ahí, también pedirte de vuelta un minutito porque nos está acabando. Tal vez yo solamente añadiría sobre la primera pregunta algo a toda la descripción que lo ha hecho Luis Carlos. Actualmente, por el contexto, uno de los espacios feos para los ecuatorianos, y bueno, claro, particularmente para los ecuatorianos en tránsito, es Guatemala. Recordemos que nos quitaron la visa y nos convierte a Ecuador en un país, a esa frontera creo que también un poco más peligrosa porque nos deja más abajo de donde la gente aspiraba. Yo le acotaría que por el contexto diplomático, digamos, ese sería un punto que valga la pena incluir. A ver, sobre el segundo punto, yo creo que debemos siempre trabajar los periodistas pensando en dar esa información en zonas fronterizas, ¿no es cierto? Dejando de exaltar, y esto lo digo entre comillas, exaltar de que historias de que la persona llegó a Estados Unidos luego de emigrar y pasar por todas las peripecias, como que diciendo, llegó allá y es exitoso, pero ¿a qué costo? Como que exponiendo a la gente, o sea, diciendo de manera, digamos, escondida o no sé cómo decirlo así, entre líneas, de que migre nomás porque le va a ir bien, sin ser más claros y directos con el tema. Tenemos que decir al pan pan y al vino vino y justamente dejar de pensar también de que hay este efecto espejo, de que como mi vecino se va, como mi primo se fue, con el coyote conocido, con el coyote confiable, ¿no es cierto? A mí me va también a ir bien. Esto es algo totalmente incierto. Cada persona tiene un destino diferente en este mundo y los medios de comunicación debemos de ser más serios en el trabajo y, como digo, dejar de exaltar ese tipo de situaciones porque, claro, o sea, el que llega se esfuerza muchísimo y sale adelante, pero no contamos esa otra parte. Antes de llegar a su destino final. Gracias, Johnny. Justamente la siguiente pregunta calza perfectamente con lo que tú nos estás diciendo, ¿no? También nos preguntaban en cómo lograr para que los medios de comunicación dejen de centrarse tanto en la historia de las personas o de las puede llamarle desgracias, un poco de pérdidas humanas que puede haber, pero empiece también a cumplir un papel de educación con respecto a la migración, ¿no? Y de información con respecto a la migración y a una migración segura, llamémoslo así. La pregunta nos dice, ¿cómo hacer para que los medios de comunicación no solo se centren en los procesos migratorios de desastres o de pérdidas humanas y empiecen a educar e informar de forma constante sobre la movilidad humana, ¿no? Haya movilidad humana en un sentido más amplio. Un poco para complementar lo que ya nos venías diciendo. Yo creo que hay que ser aquí también bastante autocríticos y sin duda los medios de comunicación no están educando en temas de migración, primero por dos factores. Uno, porque no les interesa. Segundo, porque, digamos, no les genera audiencia. Y tercero, porque no estamos preparados por esos aspectos. Y aquí es importante, ahora con este tema de la tecnología, buscar medios alternativos, pero periodísticos, que
insistan en este tema de la migración segura. Entonces, a los medios de comunicación tradicionales lo que les interesa que es el drama humano. Creo que hay que ser también frontal y autocrítico con mi trabajo, pero debemos también insistir y buscar otros medios alternativos, digamos, menos politizados, menos con ese pensamiento cuadrado sobre migración e impulsarlos porque yo conozco la dinámica de los medios de comunicación y realmente también hay que pensar en otras alternativas ahora que tenemos tantos medios digitales. Muchas gracias, Johnny. Ahora una pregunta final que es un poco compleja de responder. Nos preguntan qué hacer para que la ciudadanía que desea realizar procesos migratorios opten por procesos migratorios menos riesgosos. ¿Qué proponen ustedes? Creo que esto también nos sirve, es la pregunta del millón, pero también nos va a ayudar un poco para cerrar, ¿no? Luis, ¿cuál es tu opinión? Pues mira, es que el tema no es que la gente decida por salir, digamos, por trochas o por pasos irregulares porque le parece más barato que tomar un avión o no, digamos que las personas que lo hacen porque, como les decía, y por eso no me gusta tanto cuando hablamos de comunicación del sueño americano, como si la persona se hubiera preparado toda su vida para vivir un sueño en Estados Unidos. No, la gente muchas veces sale porque le toca. Hay personas que, inclusive, por ejemplo, en el caso colombiano, las personas huían de la violencia y les tocaba salir apenas con la ropa que traían puesta para que no las mataran o las desaparecieran y cruzaran la frontera de Ecuador o a Venezuela. Los venezolanos igual, la gente en Haití ni qué hablar, cómo sale. Entonces el tema primero es los estados, cuál es su perspectiva de lo que está pasando en el mundo. Es que la cifra con la que abrí a nivel global es una cifra muy diciente de la situación que está viviendo el mundo. Y esto es por graves violaciones o sea, los estados no están garantizando los derechos fundamentales de las personas. Inclusive, pues, si una persona va a salir, obviamente lo primero es tener su pasaporte, ¿no? Por ejemplo, en el caso venezolano no hay modo de sacar un pasaporte, ni siquiera es de poder renovar la cédula, porque la cédula de ciudadanía ya se renueva. Entonces, pues, yo diría que más que todo es los estados primero que se planteen y la sociedad en general, ¿qué está pasando? Por eso yo decía, hay que tener en cuenta que, ¿por qué la gente sale de su país? No es por turismo, claro, la persona que tiene los recursos y pues tendrá su pasaporte, pagará un paquete, se irá por donde normalmente uno viaja cuando tiene los recursos. Pero quien está cruzando, por ejemplo, fronteras como las que estábamos mencionando, es gente que está viendo tan en riesgo su vida que lo único que le queda es hacer eso, jugarse inclusive su vida en eso. Entonces yo creo que hay que plantearse más bien ese enfoque más allá del extranjero o del turista y pensarse, la movilidad humana forzada es cada vez más grande y como decía, en los últimos 10 años ha venido aumentando y va a ser una realidad que quiera o no los estados van a tener que enfrentar y cada vez va a ser peor en la medida en que no se activen aspectos como los que mencionaba y se comience a trabajar más por cómo también, digamos, solucionar las situaciones que activan esas migraciones. Y ahora tenemos también el tema de la crisis climática. Entonces ya la gente inclusive va, y ya está ocurriendo en África, gente que sale de sus países porque ya no hay agua. Y no es, entonces, digamos, no son cosas que la gente planee un viaje, sino que a la gente le toca es inclusive salir a la brava en un momento en el que no tiene cómo, pero le toca salir. Y entonces aquí es donde tienen que activarse mecanismos con enfoque de derechos alternativos para que puedan brindarse por lo menos los mínimos de seguridad a la población que está cruzando las fronteras. Entonces, y rápidamente se me olvidó responder cuando la primera pregunta que me hiciste frente a las barreras, más allá del tema, a veces hay, entonces no puedes poner la denuncia si no tienes un documento, yo creo que, o porque estás de manera irregular, yo creo que eso no puede ser así. Independientemente de la condición migratoria, priman los derechos de las personas, entonces el Estado es el que tiene no que hacerle recaer en la persona digamos, el deber, sino que el Estado es el que tiene que facilitar y dar los mecanismos para que pueda acceder a sus derechos y garantizarle a los miembros. Yo creo que por ahí es donde está la discusión y ahí es donde medios de comunicación y en sí toda la masa crítica de la sociedad tenemos que impulsar más fuertemente procesos de incidencia multinivel
a nivel local, nacional e internacional, para que los estados respondan a los retos, porque queramos o no, esto ya está pasando y va a seguir pasando por mucho tiempo más. Va a ser el reto y la parte de la política pública y de la agenda pública en el siglo XXI. Gracias, Luis Carlos. Qué reto, qué reto complejo, digámoslo, que muchas veces sobrepasa estas discusiones que estamos teniendo, pero que es importante porque justamente, como tú decías, nuestros procesos de incidencia y exigibilidad como sociedad civil también, ¿no? Johnny, la misma pregunta, ¿cómo ves tú? Te la voy a repetir, perdón, pero me llega es por el teléfono, entonces tengo que leerla desde acá. La pregunta que nos planteaba es qué hacer para que la ciudadanía que desea realizar procesos migratorios opten por procesos migratorios menos riesgosos. ¿Cómo ves tú? De vuelta, es una pregunta muy compleja de responder. No sé si tenemos la respuesta del día de hoy, pero... Yo creo que es bastante complejo, sobre todo porque tenemos, en el caso de Ecuador, por ejemplo, tenemos autoridades prácticamente nuevas que están más preocupadas en la política, en cómo imponer sus planteamientos, pero vemos que poco o nada hacen por apoyar a la gente para que se quede. O sea, claro, como decía Luis Carlos, la gente se va porque le toca. Muy pocos se irán de turismo, digamos, realmente es así. Pero vemos que, por ejemplo, en el caso de Ecuador, no se están cumpliendo políticas para personas retornadas, como lo escuchamos al mismo viceministro, no se cumplen, por ejemplo, temas de apoyo, por ejemplo, para generar emprendimientos con tasas de interés, hay mucha burocracia y reitero, el gobierno ahorita está más centrado en el tema de la política, de cómo sostenerse políticamente. ¿Cómo puedo yo confiar en un gobierno, no es cierto, o en un presidente que ni siquiera invierte o invirtió su dinero en su propio país? Se nota que tiene otras prioridades y los medios de comunicación. Ahorita estamos viviendo un tema migratorio bastante crítico, pero únicamente vamos a la noticia del momento y insisto, no vamos al tema de fondo. Entonces es complejo, ¿no? La gente está saliendo porque no tiene con qué. Aparte que la embajada americana hace lo que quiere, da a quien quiere, no apoya tampoco mucho a que la gente vaya a hacer un proceso ordenado. Entonces realmente es una cosa compleja cuando ni por dentro ni por fuera tenemos algo claro para todos los que desean migrar ordenadamente. Gracias Johnny por tu reflexión, gracias Luis Carlos también, agradecerle nuevamente de parte de la Alianza Migrante, que es un espacio que está conformado por varias organizaciones y asociaciones migrantes, migrantes retornados al Ecuador, migrantes en el exterior, migrantes venezolanos en el Ecuador, personas con necesidad de protección internacional. Somos un espacio de articulación también que estamos creciendo en reflexión y como le llamamos a este ciclo de conversatorios desde la pedagogía migrante, ¿no? También trabajando desde otras lógicas, insistir un poco en esto, ¿no? Sabiendo que las personas protagonistas son justamente estas vidas migrantes, son sujetos de derechos y actores de cambio. Una vez más agradecerles también a las personas que nos han acompañado el día de hoy y que nos van a acompañar, que van a mirar esta retransmisión. Recordar una cifra un poco que es muy fuerte con la que Luis Carlos arrancó este conversatorio. Si no me equivoco, era 82,4 millones de personas se han visto en el mundo obligadas a migrar de manera forzosa. También es importante recordar que estamos hablando de migración forzosa, no migración voluntaria. Estamos ante un fenómeno mundial en el que nos vemos involucrados prácticamente todos los países de nuestra región muchísimo, de manera muy profunda, porque además tenemos otro tipo de conflictos económicos, sociales que se vinculan a la movilidad humana en la migración, pero también reconocer nuestra naturaleza humana como migrante, ¿no? Nuestra naturaleza también nos obliga
a movernos desde distintos ámbitos. Una vez más agradecerles por su participación de parte de la Alianza Migrante, que acompañamos la Red Clamor, donde está la Cáritas de Ecuador, el Servicio Jesuita para los Refugiados, la Misión Escalabriniana, Crea tu Espacio, CARE también, y muchos otros actores que no están el día de hoy. Esto viene de un proceso mucho más largo y mucho más grande, y de personas que tal vez hoy no están siendo visibles, pero que han venido acompañándonos. Reconocer las vidas migrantes, agradecer también a quienes nos están escuchando, y una vez más por el tiempo que nos han dedicado. Y ahora le dejamos un poquito con las palabras de Franklin, que nos va a dar unas palabritas de cierre también y hacernos unas invitaciones. Muchas gracias. Queremos agradecer a nuestros panelistas del día de hoy. Como ustedes saben, es muy importante seguir hablando sobre el tema de movilidad humana, no solo desde el aspecto coyuntural, sino a través de la educación, la información, la concientización y la sensibilización, para que cada vez más los estados y la sociedad en todo su conjunto comprenda que atrás de estos procesos existen personas con sueños, anhelos y ganas de salir adelante. Agradecemos a Claudia Gallardo por llevar adelante el tema de la moderación, y también a nuestros panelistas, Luis Carlos Rodríguez y a Johnny Guambaña. Muchas gracias, quedamos agradecidos por todos los aportes, por todas las reflexiones, y les invitamos a cada uno de ustedes a que la próxima semana nos acompañen en nuestro segundo Videotón Migratorio. Vamos a seguir contando experiencias, vamos a contar el trabajo de organizaciones sociales que vienen realizando en beneficio de la población en movilidad humana. Recordemos, el trabajo articulado y conjunto que se realiza es mucho más impactante y fuerte para alcanzar el desarrollo pleno y el acceso a los derechos de las personas que viven estos procesos migratorios. Nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense mucho. Un abrazo a todos y todas. Hasta la próxima. Late fuerte corazón, late joven. Y cuando bailas y te sacudes, Cuando me miras así, mi corazón no para de reír. es un corazón latino, es mi corazón andino. Una misma tierra nos abraza, el mismo cielo nos cobija. Andino, caribeño, pacífico, amazónico. Tú eres de aquí, puedes estar allá. Aquí, allá, más allá. Mismos derechos, misma oportunidad. Comunidad Andina, esta es mi tierra, esta es mi casa. Late fuerte corazón, late joven. Y cuando bailas y te sacudes, Cuando me miras así, mi corazón no para de reír. es un corazón latino, es mi corazón andino. Una misma tierra nos abraza, el mismo cielo nos cobija. Andino, caribeño, pacífico, amazónico. Tú eres de aquí, puedes estar allá. Aquí, allá, más allá. Mismos derechos, misma oportunidad. Comunidad Andina, esta es mi tierra, esta es mi casa.